Votaré por confirmar las sanciones de pérdida de registro de las candidaturas en Guerrero y Michoacán, que se ha dado cuenta. Porque si queremos fortalecer el modelo de fiscalización a los recursos de los partidos políticos en sus precandidaturas, debemos sancionar severamente conductas que rompan los principios que rigen la contienda. Las conductas que hoy analizamos rompieron de inicio con la posibilidad de rendir cuentas y, por lo tanto, con la transparencia, pues impidieron a la autoridad electoral verificar la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos de los candidatos y, por tanto, rompieron los principios básicos justo de esta función fiscalizadora. A ver, debemos recordar que es cosa juzgada y quedó plenamente acreditado que las personas sancionadas fueron precandidatos y realizaron actos de proselitismo durante esa etapa y que omitieron rendir su informe de gastos. Por esos hechos vinculamos al INE para que graduara la pena conforme a las particularidades de cada caso. Entonces, lo único que estamos resolviendo ahora es sobre la gravedad de la infracción y cuál debe ser la sanción aplicable. Lo demás es cosa juzgada. Es mi convicción que la omisión de rendir cuentas obstaculiza la fiscalización y, por otro lado, lo grave y trascendente en este caso es la propia omisión de rendir informes porque evita que inicie el procedimiento de fiscalización, lo que ni siquiera le permite a la autoridad electoral determinar si se cumplieron o no las normas en materia de transparencia y licitud en el ejercicio de recursos. No sabemos con certeza cuánto se gastaron en total el partido político y sus precandidatos y se rompen los principios a tutelar en la fiscalización, que son, entre otros, resguardar la equidad y transparencia en los procesos electorales. Esta omisión afecta en sí misma gravemente la contienda, pues socava uno de los ejes rectores vinculado con la rendición de cuentas. Trataré de explicarlo. Estoy convencido que la pérdida del registro atiende a la gravedad de la conducta, pues como dije, se vulneran los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas, equidad electoral. No se trata del monto involucrado, sino que el tema es la gravedad que implica la total falta de rendición de cuentas, pues es una franca vulneración al sistema de fiscalización que debe regir en cualquier democracia moderna. En un auténtico Estado democrático de derecho no se puede permitir la opacidad en la rendición de cuentas y mucho menos por entes públicos. Eh, que nadie se sorprenda. Tenemos precedentes sobre imposición de sanciones severas cuando se afectan gravemente los principios constitucionales por impedir la fiscalización. Recordemos que el año pasado negamos el registro como partido político a la Asociación México Libre por irregularidades en fiscalización. En ese caso, sostuvimos que hubo una afectación sustantiva a los principios de rendición de cuentas y certeza sobre la pulcritud que debe regir el procedimiento para alcanzar el registro como partido político. Lo trascendente ahí no fue la cantidad de recursos no identificables que recibió la organización, sino cómo estos ingresos afectaron valores como la libertad en el derecho a afiliación o la posible intervención de personas o intereses externos. Ese mismo estándar y análisis es el que veo que debemos seguir en estos asuntos, es decir, uno en el que revisemos la trascendencia e incidencia en el proceso electoral que tuvieron las conductas realizadas. Por tanto, en mi opinión, está plenamente justificada la sanción de pérdida de registro, pues las personas sancionadas siempre negaron la existencia de gastos y no colaboraron con la autoridad para transparentar sus recursos. Inclusive se beneficiaron de esa actitud omisiva, pues quedó plenamente acreditado que desarrollaron actividades de precampaña y celebraron actos multitudinarios, por lo menos en uno de los casos. Una de las personas sancionadas publicó en sus redes sociales verificadas la realización de diversos actos proselitistas a lo largo de todo el estado y durante todo el tiempo que duró el periodo de precampañas. Otra de las personas sancionadas publicó propaganda en sus redes sociales a través de un banner con un impacto certificado en autos de más de 1 millón de personas. Todos esos actos de precampaña no fueron reportados en momento alguno, a pesar de que la autoridad fiscalizadora les requirió oportunamente rendir sus informes. Los casos son sustancialmente idénticos entre sí para efectos de la individualización, desde mi perspectiva. Y por tanto debemos darles las mismas consecuencias, porque ambos precandidatos, bueno, hicieron actos de precampaña que omitieron reportar. Tuvieron oportunidades, por lo menos 3, para presentar los informes y no lo hicieron.
aun cuando la autoridad les informó de los actos detectados en el monitoreo y actividades de verificación. Insistieron en que no fueron precandidatos a pesar de que conocían las evidencias en su contra y presentaron un informe en ceros, pero cuando ya había concluido la fiscalización. Entonces, la consecuencia jurídica debe ser la misma porque las circunstancias son las mismas. Ambos fueron contumaces ya que tuvieron diversas oportunidades para presentar sus informes y no lo hicieron. No se trata, insisto, de cuantificar las sillas, el equipo de sonido u otros gastos detectados, pues la omisión de rendir informes es lo trascendente y lo que afectó gravemente los principios de equidad y transparencia. En realidad, se desconoce la cantidad o el monto específico por la simple y sencilla razón que las personas sancionadas en todo momento omitieron reportar e informar. Y con ello, evidentemente, se trastocó la equidad y transparencia, que son los principios básicos que rigen al proceso de fiscalización, que busca evidenciar y supervisar que precandidatos y candidatos tengan los mismos topes de campaña y regulación de sus finanzas electorales, justo porque el posicionamiento de una imagen pública se hace con gasto y con una imagen pública adecuada se ganan campañas. En fin, magistradas, magistrados, presidente, a mi juicio, sí se vulneró el sistema de fiscalización y evidentemente se rompió la equidad en la contienda y por sí mismo eso es de gravedad mayor. Si además, por decirlo de una manera simple, con tus actos afectas e impides radicalmente a la autoridad cumplir con sus funciones, la sanción debe ser severa, la pérdida del derecho a ser registrado. Y si queremos que la fiscalización en el gasto de los partidos políticos funcione, no podemos permitir que los actores políticos obstruyan las tareas del INE, pues estaríamos generando un incentivo que nada abona a nuestra democracia y yo diría a nuestras conciencias. En fin, por lo anterior, como anuncié, votaré a favor del proyecto del RAP 108 que propone confirmar la sanción y, por lo tanto, también votaré en contra de los proyectos del JDC 623 y del 733. Gracias.